Voy a contarles un poco lo que significa la historia de un hombre que marcó la historia, profeta, gran apóstol mariano, y que nos va a abrir las puertas a una serie de meditaciones sobre la Santísima Virgen María. Me refiero a San Luis María Griñón de Montfort. San Luis María Griñón de Montfort nace en la segunda mitad del siglo XVII, 31 de enero de 1673, en Montfort, Francia. De ahí su nombre, San Luis María Griñón de Montfort. Era nada más y nada menos que el mayor de 18 hermanos. Entre esos 18 hermanos hubo 3 sacerdotes y 3 religiosas. Otro de ellos, un séptimo, falleció en la infancia. Esto ya es una familia, digamos, que rompe todos los esquemas y sería motivo de mofa por los revolucionarios de nuestros días. Era la familia de San Luis. 18 hermanos, 3 sacerdotes y 3 religiosas. Un hombre de complexión fuerte, con fortaleza física, con una gran habilidad, con cualidades artísticas evidentes para el dibujo, para la pintura, para la literatura. Eso le hizo merecer el respeto de sus amigos. O sea, era un hombre valorado en medio de su contexto social. Podríamos decir que era un hombre que tenía un futuro prometedor en medio del contexto social. Era un hombre tímido, le agradaba la soledad, o sea, la providencia ya colocaba en su corazón el deseo de la contemplación, de la oración, de la unión con Dios. Literalmente era un hombre que se curtía orando ante la Eucaristía y frente a una imagen de Nuestra Señora. Era un hombre piadoso y con una inclinación a la oración. Su padre era abogado, era un hombre más bien de un carácter agrio, irascible, eh, y se volcaba especialmente contra él, contra San Luis, porque San Luis era el primogénito y sobre él recaía el carácter agrio de su padre. San Luis tenía también su temperamento, eh, pero, pero en ningún momento compraba conflictos con su padre, no. Muy en la línea de Santa Teresita del Niño Jesús, hacía de la huida su victoria, como hay que hacer con el demonio. Con el demonio no se discute, con el demonio se huye. Cuando yo huyo del demonio, yo venzo al demonio, ¿no? Ahora, el hecho de San Luis optar por esta vía lo adiestraba en una manera de morir para sí mismo. Y obviamente eso le abría las puertas para caminar hacia la santidad. Él fue domando todas sus tendencias, se formó en la paciencia, en la amabilidad. Y esto no para verlo como una especie de santo meloso o un santo de miel, dulcísimo y azucarado, no. Es porque un hombre que reprimió y dominó sus pasiones y se entregó a la gracia de Dios para poder ser paciente y amable. Esto entonces obviamente lo predispuso para afrontar evangélicamente todas las pruebas que acontecieron durante su vida. Fue incomprendido, fue lleno de persecuciones, insultos permanentes cargados de hiel, de odio y de envidia. Encontró en Nuestra Señora el refugio y se acogió en su regazo maternal. Ahí en ella ahogó sus penas y ella fue la que le dio la paz. De ahí que viene a decir: soy todo tuyo, oh María, y cuanto tengo tuyo es. Lo escribe en una de sus obras. Siendo adolescente, iba por la mañana temprano a misa, sin medir lo que significaba la distancia hasta la iglesia. Cursó sus estudios con los jesuitas de Rennes y mantuvo siempre la costumbre
de acudir a la iglesia visitándola antes y después de salir de clase. O sea, un hombre piadoso. Todo esto se fue configurando en la vida de San Luis desde los 11 hasta los 19 años. Entonces, aquí es donde San Luis María va consolidando propiamente su vida espiritual entre los 11 y los 19 años. Era externo, no estaba interno, era externo al seminario. Él vivía con un tío sacerdote, el padre Alain Robert, y en ese periodo tuvo una experiencia de Dios que le dio un vuelco a su vida. Eso lo llevó a centrarse en la oración, a entregarse a la penitencia. Ante todo lo que San Luis María Grillón de Montfort estaba buscando era una experiencia de Dios que transformara su corazón. Él aprovechaba las vacaciones y se unía a un grupo de jóvenes que atendían a pobres y enfermos incurables. Era un apostolado liderado por Julien Bellier, un sacerdote de gran fama y trascendencia durante el siglo XVIII. Recuerden que estamos hablando de un hombre, San Luis María, que nace en enero del año 1673, o sea, estamos en la segunda mitad del siglo XVII. Y este apostolado lo lleva a que comience a impartir catequesis y a intensificar su devoción a Nuestra Señora. O sea, momentos fundamentales para la vida de San Luis María entre los 11 y los 19 años. Comienzan estas misiones, trabaja con los pobres y con los enfermos incurables, comienza a hacer catequesis, entonces se va formando en lo que significa la predicación y ahí se agarra fortísimamente de la devoción a Nuestra Señora. Ahí entonces podríamos decir nosotros que se marca una línea característica en la vida de San Luis María Grillón de Montfort. Es la búsqueda de la sabiduría, pero esa sabiduría con S mayúscula, que es la sabiduría eterna y encarnada, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Eso entre los 11 y los 19 años. A los 20 años inicia los estudios eclesiásticos en Francia, en el seminario de San Sulpicio, en París. Resulta que su familia atravesaba unos problemas económicos gravísimos. Él tenía benefactores, pero en condiciones muy paupérrimas, pobrísimas. Vivió en un alojamiento que le asignaron por fuera del seminario, porque no podía encontrar otro mejor, no tenía condiciones económicas. Muere el director de la comunidad y se acogió a otra con mayores necesidades todavía. San Luis durante esos años vivió hambre, sufrió lo que significa tener frío y se enfermó gravemente. Permaneció un tiempo en el hospital y se debatió literalmente entre la vida y la muerte. Pero al recobrar la salud, ingresó de nuevo en el seminario de San Sulpicio. Obviamente un hombre que se entregaba y velaba por los moribundos, conseguía donativos para ellos, se manifestaba en las calles contra los que publicaban textos poco edificantes o contrarios a la moral, o que entonaban canciones profanas. O sea, era un hombre entregado a la ortodoxia y a las buenas costumbres y tradiciones. Organizaba colectas en el seminario para ayudar a los necesitados. Bueno, era un hombre lleno de caridad, con espíritu evangélico. En el contexto de la época en Francia, eso era poco ortodoxo. Y no era que causara una buena impresión. O sea, San Luis, a pesar de la vida radical que vivía entregado a la oración, a las buenas obras, pues no gozaba de fama y de proyección social. Claro, porque quien se entrega al evangelio difícilmente lo tiene. Tenía críticas, era criticado permanentemente contra lo que significaba su criterio y era juzgado como severo y radical. Sin embargo, a la par de todo esto, San Luis iba conquistando la santidad a fuerza de oración, a fuerza de penitencia, a fuerza de estudio, y se elevaba cada vez más en lo que significaba esa búsqueda de la sabiduría. En el año 1700, recordemos que él nace en el 1673,
Por lo tanto, 27 años después es ordenado. Y los 16 años de sacerdocio vinieron cargados de dificultades para él, porque no se entendía su inquietud y su inconformidad con ciertas costumbres eclesiásticas. O sea, él era un hombre que se desencajaba de lo que significaba la vida clerical, o sea, de un sacerdote en su época. Algo estaba mal, o en las costumbres eclesiásticas de su época, o en San Luis María. Ahora, vamos a darnos cuenta quién estaba equivocado o quién estaba mal. En 1703, aún no tenía claro si él debía orientarse al auxilio de los pobres o a la predicación. Entonces está en una disyuntiva vocacional. Ahí ya vivía en París y le gustaba meditar profundamente sobre la cruz de nuestro Señor. Había un minúsculo espacio ahí en una escalera, era un hueco, y ahí se dedicaba a la meditación. En 1704 estuvo muy centrado en lo que significaban las misiones en Poitiers, en medio de cantidad de incomprensiones, hasta el punto de que el mismo obispo lo despidió de la diócesis. O sea, aquí la lucha era férrea. Entonces, dentro de San Luis fueron años en el corazón de San Luis eran años de incertidumbre, de soledad, de recelos acumulados tras de sí, de ver cómo se le cerraban las puertas, no sabía a quién acudir. Y en 1706 decide que se va para Roma. Y tenía la esperanza de que Clemente XI, que era el papa en la época, le ayudara a marcar el rumbo que debía seguir. Consiguió una audiencia y estando ya en audiencia con Clemente XI, papa de la época, 1706, San Luis tenía 29 años, en la audiencia el Santo Padre le ratificó la labor que había venido realizando. Esa que a otros no les había gustado nada, ni siquiera al obispo que lo despidió de su diócesis. Miren cómo esto puede pasar también en la iglesia, porque está configurada, conformada por hombres. Y le encomendó la evangelización de las campiñas de Francia en comunión con los obispos. Las campiñas de Francia, para que entendamos un poco el contexto de lo que significa una campiña en Francia, es el área rural de Francia, lleno de paisajes pintorescos, de pueblos encantadores, una atmósfera tranquila, o sea, el campo de la época. Fue la misión que le puso Clemente XI. Ahí entonces en el corazón de San Luis empezaba a iluminar lo que era la providencia divina, qué es lo que Dios quiere para mí. Se fue de ahí entonces con el título, oye, esto es muy importante porque se lo dio Clemente XI, el título de misionero apostólico. Esto le da una especie de indulto, una especie de pasaporte diplomático, porque claro, Clemente XI, sabiendo quién era quién, le dio una protección especial y dijo, este hombre vale la pena apoyarlo. 5 años evangelizó Francia incansablemente hasta que llegó a Bretaña. Animaba las misiones con cánticos, hay unos cánticos muy lindos de San Luis María Griñón de Montfort. Ponía signos externos. ¿Cuáles eran esos signos externos? Construía altares, cruces, calvarios que hasta hoy en día permanecen. Predicaba, hablaba de la cruz de nuestro Señor, de la santificación, de abandonar las pasiones. ¡Pum! Símbolo de la misión de San Luis María de Montfort por esta región, un calvario, hasta hoy en día, calvarios. A veces fundaba cofradías, porque ya había algunas, o reconfiguraba cofradías porque ya estaban en decadencia. Y después de, esto fue durante varios años, 5 años fuertes de predicación y de misión. Y después de una corta experiencia se vinculó, que estaba vinculado pues profundamente a unos misioneros que actuaban bajo la dirección del padre Luduger, lanzó las redes a los laicos y a otros presbíteros de diferentes órdenes que estaban interesados en colaborar con él.
Y en medio de las dificultades que prosiguieron, casi al final de sus días, o sea, un hombre que trabajó toda la vida para marcar el amor a nuestro Señor Jesucristo a través de la Santísima Virgen, valorar el sacrificio y la renuncia a los placeres. Solamente al final de sus días puso las bases de sus dos congregaciones religiosas, porque estamos hablando de un hombre que es predicador, misionero, profeta y fundador. Son dos comunidades, la Compañía de María y las Hijas de la Sabiduría. Esto terminó materializándose solo cuando él falleció. Restauró varios templos también dedicados a Nuestra Señora. Luchó profundamente, esto es muy importante. Esta lucha de San Luis no puede quedar en vano y hay que destacarla. San Luis María Griñón de Montfort luchó contra el jansenismo. Jansenismo se desarrolló en ese siglo XVIII, basado en las ideas de el hereje Jansenio, Cornelio Jansenio. Inclusive era una deformación de la doctrina agustiniana sobre la gracia divina. Contra eso luchó San Luis María. El asunto de la libertad humana, del pecado original, en fin. Los jansenistas decían, por ejemplo, para que tengan ustedes un contexto, los jansenistas creían que la gracia de Dios era irresistible. Es decir, no se podía rechazar una vez se había concedido. Una especie de violencia de la gracia de Dios para con la libertad humana. Esa era la creencia de los jansenistas. Pues ya nomás eso da, digamos, una concepción errada de lo que significa la colaboración de la naturaleza a la gracia de Dios. Fue condenado Jansenio por el Papa Inocencio X en 1653. Pero bueno, esto tenía una especie de sombra, de llaga sobre el pueblo francés, y sobre esto fue que luchó San Luis María Griñón de Montfort. Esto se proliferó en Italia con Ricci. Una proposición también importante dentro del jansenismo. Dicen ellos que, y decían, digamos, en su momento, algunos preceptos divinos son imposibles de poderse cumplir por parte de las almas justas, a pesar de sus deseos buenos y de sus esfuerzos. Y además falta a estas almas la gracia que haría posible su cumplimiento. O sea, en el fondo era una exacerbación, por decirlo de alguna manera, de lo que significa la acción de la gracia sobre el alma. Un horror. Claro, porque desprecia la corporalidad y la libertad del hombre. No, digamos que hay una comunión y una participación especial entre una y otra. Bueno, el caso es que él luchó contra el jansenismo y le arrebató todas las conversiones que ustedes quieran. Un escritor de textos marianos maravilloso, como lo vamos a ver, fallece entonces el 28 de abril de 1716 a consecuencia de una pulmonía en San Lorenzo-Serves, en Francia. Tuve la gracia de estar en esos lugares, maravilloso. Y León XIII, hoy que está tanto en nuestros labios, León XIV, nuestro Papa, León XIII lo beatifica el 22 de enero de 1888, mismo año en que muere San Juan Bosco, y lo canoniza Pío XII el 20 de julio de 1947. Ahora sucede algo muy particular. En 1942 se encontró el manuscrito original del Tratado de la Verdadera Devoción. Y esto fue lo que le dio la proyección internacional a San Luis María Griñón de Montfort como profeta, fundador, mártir espiritual en el sentido de haber renunciado a todo lo que significaba la herejía en su época,
y haberse entregado a la predicación y a la misión. Sobre todo, un hombre que levantó el estandarte sobre las grandezas de la Santísima Virgen, que o habían sido olvidadas o estaban siendo opacadas o estaban siendo atacadas, y que hoy en día también son ocultadas y son opacadas por muchos que no quieren ver brillar a la Santísima Virgen María. Es ahí entonces donde sale a la luz, digamos, se proyecta de manera más especial lo que conocemos hoy en día profundamente como el Tratado de la Verdadera Devoción, y sobre lo que vamos a recorrer en estos días. Dios les bendiga. Recuerden que soy el profe Camilo. Me encuentran en Instagram y en YouTube. Tienen cursos y conferencias para que se puedan enriquecer profundamente. Teología con el profe Camilo. Dios les bendiga. Recuerden siempre a Jesús por María.